¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle nuevamente y agradecerle a que nos acompañen en una entrega más de diálogos a través de NB Periodismo de Investigación. Este día está con nosotros el maestro en Ingeniería David Lozano Láez, presidente del segundo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Veracruz. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues se nos hace importante conocer el punto de vista de un especialista en relación a este tema que se ha vuelto, bueno, es por supuesto un tema vital, pero creo que la problemática de la falta de agua en Jalapa y en general en los muchos municipios de Veracruz, pues se ha, digamos, vuelto realmente un tema muy importante para todos los veracruzanos. Decía un exgobernador que Veracruz hace algunos años recibía el 35% de las descargas de agua y por lo tanto pues prácticamente éramos un estado bendecido en materia de agua, pero ahora lo que hemos estado viendo, y me gustaría conocer su opinión o su definición, su análisis del panorama que tenemos en Veracruz por esta falta de agua. Ok, sí, muchas gracias. Sí, fíjate que ya ha sido, y las estadísticas, de acuerdo a las estadísticas que se tienen de lo que es el agua que llueve en nuestra entidad, efectivamente alrededor del 33%, 34% del agua escurre, ¿no?, por todos los principales ríos de aquí de nuestra entidad. Sin embargo, bueno, comentábamos también hace poco con otro ingeniero, ¿no?, cómo ya últimamente ese 33% no se percibe en los ríos, sino únicamente lo que vemos es cada vez una menor disponibilidad en cada uno de los mismos. Y eso, bueno, lo que nos lleva es precisamente a que no se tenga la suficiente agua como para suministrar, en este caso, a las localidades o a las principales ciudades. Caso específico que mencionabas, por ejemplo, Jalapa. Recordemos que Jalapa tiene principalmente sus fuentes de abastecimiento dependen de agua superficial, de ríos, siendo, como yo creo que todos lo sabemos, los que vivimos en la ciudad, que la principal fuente está en el estado de Puebla, ¿no?, y también es una fuente superficial. Sin embargo, bueno, no está dentro de nuestra entidad y recibimos de ella, yo creo que alrededor del 50, si no es un poquito más del abastecimiento. Jalapa no tiene fuentes de abastecimiento subterránea, quizás porque todo lo que se ha venido ya desde hace muchos años, las fuentes cercanas, porque también son fuentes cercanas aquí en la zona de Rancho Viejo, hay Castillo, ¿no? Las Ánimas, hay una en las Ánimas, es que el Castillo es una fuente superficial, pero se bombea a una zona de las Ánimas, y de ahí se vuelve a bombear. Prácticamente precisamente el abastecimiento, que es por gravedad, porque no es por bombeo, lógicamente hace que incluso las tarifas puedan ser un poco más económicas con respecto a otras ciudades. Desgraciadamente, lo que hemos estado percibiendo, yo creo que ya no, en los últimos años, es esta falta de disponibilidad de agua en cada uno de los ríos y en los cauces. El ciclo, también me preguntaban hace poco que si el agua se iba a acabar. Decíamos, el agua pues es un ciclo que va a estar ahí. Sin embargo, bueno, si nosotros no atendemos esas partes del ciclo hidrológico, que cuando vemos incluso en la primaria que nos lo explican, pero si no vamos atendiendo ciertas, llamémoslo así, pues avisos que nos da el mismo ciclo, lógicamente pues la disponibilidad va a tender a ser cada vez menor, ¿no? Aquí el detalle es de que, como de las fuentes superficiales, como decíamos, pues muchas, no solamente se abastece, por ejemplo, Jalapa, se abastecen muchas localidades o ciudades que hacen que cada vez estemos extrayendo agua, y pues al no haber agua, pues, lógicamente pues no podemos extraer más. ¿Por qué? Porque también no lo permite la ley. La ley te permite que si llevas una cierta cantidad de agua, no puedes extraerla todas y dejar seco el río. Tienes que dejar un cierto caudal. ¿Por qué? Porque más abajo puede haber otra localidad que se está abasteciendo,
o se esté abasteciéndose de uso agrícola, ¿no? Así ahorita de manera general así. ¿Cuántos, digamos, municipios estarían presentando, de los 212 del estado de Veracruz, estarían presentando esa problemática? ¿Y cuáles serían las regiones más graves? Digo, hemos visto que a lo mejor con agua define que hay sequía extrema y demás en la zona norte, ¿no? Creo que ya viene arrastrándose desde hace algunos años y no se soluciona en aquella zona del estado. Sí, fíjate que yo creo que las zonas más llamémoslo así, que más identificables son las zonas conurbadas, por ejemplo, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Jalapa con Emiliano Zapata, la parte de Poza Rica, Tuxpan, incluso más hacia el norte. Las partes, yo lo último que estuve analizando también con la parte del monitor de sequía precisamente de la Conagua, es que ya los municipios, yo creo que puedo decir que alrededor del 50% de los municipios debe haber tenido un evento de sequía. A lo mejor no una sequía extrema como que podamos llegar a tener pérdidas considerables en cuestiones de los productos, pero sí sequía, y la sequía no es más que a lo mejor un periodo en el cual puede llover menos de lo que estaba programado, y entonces lógicamente esa desfase que puede haber en cuestiones de falta de lluvia, pues lógicamente le pega a los productos, a los ganaderos, a los agricultores. Donde se percibe más esa crisis, llamémoslo así, por lo que yo me ha tocado ver en la zona de Veracruz, Boca del Río. Es una zona en la cual en estas épocas, ahorita que empieza, el río Jamapa se seca, literalmente. Lógicamente habrá que analizar qué pasa en la parte de arriba, porque yo creo que la gente, cuando lo que comentaba, ¿no?, que tú tienes una necesidad y si la quieres satisfacer, pues si ves una poquita agua, la jalas, ¿no?, la sacas. Sin embargo, no sabes si estás afectando a un tercero, ¿no? Es una de las zonas. Jalapa ya en los últimos años ya cada vez nos hemos dado cuenta que, aunque la Conagua tiene disponibilidad, llamémoslo así, desde el punto de vista en cuestiones de números, pero bueno, la realidad es que los ríos cada vez se van secando menos y entonces hay menos disponibilidad. Yo creo que aunado a la disponibilidad que tenemos y también es una realidad que a nivel nacional los organismos operadores se enfrentan problemas muy graves con las fugas, y estamos hablando que alrededor en promedio a nivel nacional alrededor de 40%, que quiere decir que si de por sí no tenemos agua en el río, si tenemos 100 litros, de esos 100 litros 40 litros son los que se van o se pierden en fugas, o incluso fugas físicas o comerciales, ¿no? Ok, entonces 50% que estarían presentando los municipios de Veracruz con esto, ¿qué tan viable se vuelve que Veracruz todavía se pueda prestar, y por temas del gobierno federal, a que le demos agua a otros estados? O sea, si estamos viendo que la zona norte desde hace años padece la sequía, y lo dicen líderes productores de ganado y demás, y que todavía podamos estarle llevando agua a otras entidades, o sea, ¿esto es factible? Fíjate que yo de hecho, y hago nada más una breve pausa, de hecho este año, en el 2024, el Día Mundial del Agua, el lema fue Agua para la Paz. Y no porque nos estemos peleando, ¿no?, con otras, sino pues, pero no dudo que pero precisamente poco, ¿no? sí, ese tipo de conflictos o ese tipo a lo mejor de acciones sin realizar a lo mejor un previo, precisamente lo que comenta la ONU, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas acciones de gestión del agua, ¿no?, porque la necesidad es diferente para cada una de las partes. Lo que tú comentas, a lo mejor Veracruz en la parte norte está sufriendo de agua, bueno, y a lo mejor sabemos que sí, Monterrey, que es lo que pasó el año pasado, si no mal recuerdo, muy fuerte, ¿no? Entonces, igual la Ciudad de México, ahorita también se tiene un problema muy fuerte de crisis. Sin embargo, bueno, yo creo que cualquier acción que en este caso conlleve a llevar agua, incluso no de otro estado, de otro municipio a otro municipio, y ya no hablemos a nivel estatal o a nivel nacional, tendría que implicar una serie de acciones y de estudios y análisis de una buena gestión integrada del agua,
¿Por qué? Porque a lo mejor sí vas a resolver en la parte alta o en la parte, pero también tendrías que hacer acciones para resolver en la parte baja, de tal forma que tengas lo que yo comentaba hace rato, que las acciones que se pueden hacer del ciclo del agua, porque el agua no nace aquí, por ejemplo, aquí no nace en Jalapa, no nace, por ejemplo, en el municipio de San Andrés Tlalhuayoca, o en Veracruz, o en Puebla, ¿no? Entonces, pero esa agua, lógicamente, tendríamos que hacer acciones en esa parte porque pues todos tenemos necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate que más que a lo mejor una viabilidad como tal, pues, lógicamente, incluso el río Pánuco es uno de los más grandes del país, ¿no? Uno de los más grandes del país. El río Coatzacoalcos, el río La Antigua, y lo comentábamos al inicio, esa es una de las ventajas, llamémoslo así, que tiene Veracruz, que escurre cerca del 33% del agua. Entonces, yo creo que tendría que analizarse bien desde el punto de, porque técnicamente lo puedes hacer, ¿no? Incluso, lógicamente, me ha tocado ver proyectos que se llevan agua de muchos kilómetros, ¿no? Y te lo puedes llevar porque necesitas hacer bombeos o lo que tengas, pero ya desde el punto de vista, digo, de una gestión integrada del agua de la cuenca, pues hay muchas necesidades, ¿no? Ahora, estamos viviendo en estos momentos el tema de los incendios forestales en la zona centro, que abarca municipios como Nogales, Ciudad Mendoza, Huilapan do Campo, Maltrata, no me acuerdo cuál otro, no recuerdo puntualmente. ¿Qué tanto nos va a afectar, obviamente no ahorita, sino en el futuro, estos incendios? Porque se hablaba ya hacia el mediodía de hoy, de este martes, que son ya 600 o más de 600 hectáreas que se han siniestrado. Algunas son de pastizales, pero también hay de pino. ¿Qué tanto y como en qué tiempo vamos a ver reflejado este problema? Sí, fíjate que esa es una de las partes también que son de la parte que tiene que ver mucho. Por eso estas acciones que yo comentaba también tienen que ver incluso con la reforestación en las partes altas, cosas que a lo mejor aquí en la ciudad no lo vemos. Pero sí, en la parte alta hay gente que se dedica a la agricultura, se dedica a la cuestión forestal, y esa es su vida, ¿no? Entonces, pero lógicamente si ellos al momento de que si no se hacen acciones de este tipo, lógicamente lo que nos va a afectar es que va a haber menos agua que se infiltre y que pueda alimentar. Ahora, ¿qué pasa precisamente con los incendios forestales? Comentábamos, desgraciadamente, pues esperemos que no haya pérdidas humanas, pero sí hay pérdidas desde el punto de vista forestales. Y lo que comentas, al ver un bosque, incluso un pastizal, son elementos que sirven de captaciones de retención de agua y que le permite que se infiltren, que esa infiltración del agua pues va a llegar a los manantiales o va a recargar los mantos acuíferos. Desgraciadamente, al no haber ya una cobertura vegetal en este caso, lógicamente el agua lo que va a hacer es que en lugar de infiltrarse va a escurrir, y el agua que a lo mejor que pudiera llegar a un cierto manantial, pues va a haber tiempo. Yo creo que sería complicado, pero yo creo que cualquiera, muy independiente de los incendios, cualquier reforestación, cuando vuelves a reforestar, mínimo yo creo que te debe llevar unos 15 años para que vuelvas otra vez a tener la misma cobertura y que vuelvas a tener esa captación de agua de lluvia, ¿no? Porque si no, entonces sí, lo que nos afecta es eso, dónde se va a repercutir o se puede traducir en la parte de la disponibilidad de los nacimientos, más que nada, ¿no? Bien, creo que entonces será un tema de administración y gestión de lo que nos queda. Sí. Más y allá los que nos viene todo. Pues la reforestación ya será también una labor que tendrán que hacer las autoridades y los ciudadanos, por supuesto. Oiga, particularmente, maestro, en el tema de Jalapa, hemos visto, y usted hablaba hace rato del tema del conflicto por el agua. En Jalapa, los últimos meses, años, creo que 1 año y medio, 2 quizás, hemos visto que sí se ha generado un conflicto entre los ciudadanos que cierran las calles por tener días, semanas sin agua, porque ya tenemos un tandeo prácticamente establecido. Ya no es ni siquiera en una época en la que nos decían, no, pues es que el tandeo es en marzo, abril, en la época mayo, de secas, ¿no? O sea, cuando tenemos menos agua.
y ya después se regulariza, ¿no? Y Sí. ahora hemos visto que no, que es prácticamente todo el año, y sí hay un conflicto entre los ciudadanos que no tienen el servicio. Y claro, por supuesto, sí nos lo cobran hasta de más, ¿no? Como si de verdad fuera un gran servicio. Ahora, esa es una. Hay un conflicto ya real entre la población por el tema del agua. Y dos, ¿qué tan viable es esto que acaba de anunciar hace algunos días el alcalde Ricardo Agüed en relación a la perforación de un pozo para tener agua en la capital? Fíjate que lo que comentaba, ¿no? Esta parte pues yo, más que conflicto, yo creo que es una molestia, ¿no? Que yo creo que como cualquier ciudadano que estamos aquí viviendo en Jalapa, ¿no? Y sí, cierto, fíjate que yo creo que una de las partes que se vino agudizando fue eso, lo que comentas de los tandeos, porque yo me acuerdo también hace muchos años, era en la época de secas, ¿no? Que cuando bajaban los niveles. Desgraciadamente, y ahí viene la otra parte de lo que también se comentaba ahorita por el Día Mundial del Agua. Pues Jalapa o la ciudad no es una ciudad estática, no como tal, o sea, va creciendo. Lógicamente va creciendo su demanda, van creciendo, pues no puedes parar el progreso de una ciudad, va creciendo nuevas colonias, zonas habitacionales, plazas. Todo. Y entonces, lógicamente, tu demanda de agua es mayor. Ahora, como no puedes, y eso ya venía también hace muchos años, la Conagua también tenía, llamémoslo, vedado las nuevas fuentes de abastecimiento. O sea, decían, a ver, yo te voy a dar, no te puedo dar más agua. ¿Por qué? Porque de todos modos, a lo mejor tú tienes este problema de fugas y no estás haciendo una buena, llamémoslo, una buena gestión del recurso. Ahora, ¿qué pasa? Yo, más que conflicto, yo creo que es una molestia porque como ha crecido más la ciudad y no tenemos mayor cantidad de agua, porque lo ideal sería que si está creciendo un nuevo desarrollo o 2 o 3 desarrollos, bueno, que tengan esa agua, pues jalarla del río, ¿no? Pero lógicamente no se puede. Entonces, aquí ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es una buena gestión, en este caso de la red municipal, para poder sectorizar, ¿no? Llamémoslo así, por zonas, y en los cuales esa parte de sectorización de las redes te va a llevar a un mejor control y una mejor eficiencia de cómo distribuirla. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa forma, entonces, si no sabemos cómo están nuestros sectores en una ciudad, lógicamente yo le puedo mover una válvula en una tubería y a lo mejor descompenso de la otra. Ahora, ¿a qué voy también? Fíjate que como la topografía de Jalapa, lógicamente está el Cerro Macuiltepec y todo está hacia abajo. Y también a mí, ya hace tiempo le comenté yo también a otras gentes, digo, miren, ¿qué pasa cuando vienen los tandeos y te va a tocar agua mañana? ¿Qué hace la gente? Pues empieza a jalar agua, claro, y empiezas a guardar, claro, ¿no? Y empiezas a jalar agua y a cubetas y lo que tengas. Desgraciadamente ese tipo de acciones no abonan al control de la red. ¿Por qué? Porque la gente de la parte de abajo, como empieza a jalar agua, entonces los demás se quedan sin agua. No le das la oportunidad a tu tubería de que se vuelva otra vez a llenar. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor a mí me tocaba agua hoy, pero me llega hasta el siguiente día, ¿no? ¿Por qué? Porque, te digo, la gente de la parte baja, y eso también es lo que hay que trabajar. O sea, sí, sabemos que es una problemática, ¿no? Ajá. Digo, sabemos, pero si yo hago eso y lo hacen, no sé, 300, imagínate, entonces, por eso es que a veces se desfasa un poco. Con respecto al otro tema, fíjate que la parte y comentábamos, Jalapa es una ciudad que la cual durante muchos años pues no dependía de agua subterránea, siempre de agua superficial. También no era tanto por la cuestión de que no quería agua, sino que Jalapa, bueno, yo creo que, digo, obviamente fue creciendo, pero bueno, a esas alturas en cuestiones de emergencia, porque desgraciadamente así pasa lo que te decía, aunque si el río no lleva agua, pues lógicamente no puedes jalar todo, no puedes jalar más, ¿no? Y no puedes dejarlo seco porque entonces sí puedes afectar a terceros. Entonces, siempre yo creo que la prioridad va a ser el consumo urbano, o sea, el consumo urbano. Desgraciadamente tampoco, aunque así lo marca la ley de aguas, de que en una crisis, la parte de uso agrícola, la parte de uso industrial, eso en un momento tendría que pasar agua para el uso público urbano. Jalapa no tenemos tanto porque somos más usuarios domésticos. Pero fíjate que sí vi que se renunció, desconozco el proyecto, soy sincero, desconozco el proyecto,
pero yo creo que son alternativas que se deben de ir conjuntando con otra serie de alternativas, incluso lo que yo creo que también ya es algo que no es algo nuevo, pero que también ya lo hemos estado, se ha tratado de captación de agua de lluvia, ¿no? Captaciones para uso, quitar un poquito el uso, llamemos el agua de primer uso para algunas actividades que no sean humanas, ¿no? Riego, no sé, lavado de autos, porque vemos los lavados de autos no tienen agua, no reusan el agua, sino simplemente es de agua potable. Claro. Entonces, eso junto con otras acciones yo creo que va a abonar mucho a la ciudad. Y bueno, ya preguntarle finalmente, ¿cuál sería su visión de aquí a unos 10 años? ¿Qué nos espera? Pues con a lo mejor una falta de buena gestión o administración de lo que tenemos, con que vamos a necesitar reforestar aún más con estos incendios que nos están ocurriendo. Sí. ¿Cuál sería su panorama de aquí a 10 años? Fíjate que yo creo que un panorama a lo mejor no nos hace a lo mejor tan crítico en cuestiones de que tengamos una falta de agua. Lo que sí tendríamos que hacer, yo creo que a lo mejor acciones a corto plazo y a mediano plazo. Estas acciones que yo comentaba de la reducción de las fugas, o sea, son de 1,000 litros, son 400 litros que tenemos. Ir haciendo acciones ahí, hacer unas acciones con respecto al crecimiento urbano, ¿no? Porque todo esto, lógicamente, todo lo que sea nuevo, pues va a implicar agua, ¿no? Y sabes que también hay un concepto, no sé si lo han escuchado, que también lo que se llama huella hídrica, ¿no? Y que también son conceptos que tenemos que estarlos fomentando, ¿no? Para de tal forma que no lleguemos a un extremo. Yo creo que dentro de 10 años, si hacemos una buena gestión local, regional y en este caso también interestatal, por lo que vamos a depender de algunas otras fuentes, no tendríamos que llegar a una crisis como tal, ¿no? No esperemos llegar a una crisis como la Ciudad de México o Monterrey, que incluso Monterrey en su momento, cuando me tocó moderar una mesa en el Congreso el año pasado, las acciones eran hasta ahorrar el agua de los aires acondicionados. O sea, a ese nivel. Sí. Entonces yo creo que si hacemos una buena gestión, incluyendo a todos los actores, o sea, porque aquí entran todos los actores, ¿no? El municipal, estatal, federal, sí. Las organizaciones, sí, la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Porque si no, entonces si no empezamos a hacer esas acciones, sí podríamos tener, a lo mejor no una crisis tan grave, pero pues sí. Pero ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Gracias, Andrés. A diálogos a través de NB Periodismo e Investigación. A todos ustedes, muchísimas gracias por darnos el favor de su atención y los invitamos a que continúen en NB Periodismo e Investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.